El multimillonario árabe habló en árabe, y solo la joven camarera negra le respondió, sumiendo en un silencio atónito a toda la sala. En la sala de conferencias presidencial del Hotel Westwood, la tensión reinante era tan intensa que casi se podía sentir. Un acuerdo inmobiliario de $5.000 millones estaba al borde del colapso. Una larga mesa con mantel blanco estaba cubierta de carpetas y documentos legales. A un lado estaba sentado James Wilson, el poderoso director ejecutivo de Pinnacle Investments, una de las principales inmobiliarias de Estados Unidos. Apretó los puños bajo la mesa. Frente a él estaba el jeque Khaled Al-Hassan, director del Fondo Nacional de Inversiones de Abu Dhabi. Su rostro era gélido, frío pero resuelto. No se trataba de un contrato cualquiera. Era un acuerdo colosal de $5.000 millones destinado a transformar 5 barrios de Manhattan en un modelo innovador de desarrollo sostenible y moderno. Wilson había pasado 3 meses preparándose meticulosamente, invirtiendo millones en abogados e intérpretes, pero ahora sentía que el fracaso se acercaba. Sheikh Khaled, una voz decisiva en el proyecto, se sentó erguido. Tras escuchar al razonable profeta de Wilson, quien compartía su propuesta en un impecable inglés de Oxford, la conmoción cambió repentinamente a un árabe acelerado. La sala se sobresaltó. Paul Evans y Martin Harris, los 2 intérpretes profesionales que Wilson había traído en avión, intercambiaron miradas de pánico. A pesar de sus años de experiencia diplomática traduciendo conversaciones de alto nivel de sobre Oriente Medio, estaban completamente desorientados. Gotas de sudor les perlaban la frente mientras se esforzaban por captar la jerga financiera y los matices culturales en el tono cortante del shaks, pero era inútil. Wilson sintió que su mundo se desmoronaba. Había superado tormentas más duras en su carrera, pero nunca había sentido tanta impotencia. Se hizo un silencio denso e incómodo, roto solo por los susurros urgentes en árabe entre Sheikh Khaled y sus asesores. Paul, Martín, ¿qué dice? Necesitamos saberlo. Wilson ladró, inclinándose hacia adelante. Paul se secó la frente con la voz temblorosa. Señor, está usando demasiado golf, términos financieros y de gobernanza específicos. No podemos seguirle el ritmo, añadió Martín, igualmente derrotado. Está cuestionando la sección 4.3 del contrato, pero no podemos precisar cuáles son sus objeciones. La ira y la desesperación inundaron a Wilson. Había gastado una fortuna en estos 2 expertos para evitar precisamente este tipo de malentendidos. Sin embargo, allí estaban, el eslabón más débil de una cadena de $5.000 millones. Miró a su asistente, Richard Turner, implorando una salida. Turner simplemente se encogió de hombros, con la mirada baja. Mientras tanto, Sheikh Khaled alzó el tono, su mano golpeó la mesa y el eco resonó en las paredes. Algunos de sus asesores asintieron enfáticamente, con la impaciencia en aumento. Ninguna de las partes tenía la menor idea de cómo avanzar. Wilson sabía que si no actuaba rápido, Sheikh se mantendría firme, se iría y se llevaría consigo esa oportunidad de $5.000 millones. Respiró hondo, conteniéndose cuando, desde un rincón de la sala, alguien se movió. Yasmine Bennett, una joven camarera negra con su impecable uniforme del Hotel Westwood, rellenaba silenciosamente las tazas de café de los invitados. Durante 3 días había observado las negociaciones en silencio, escuchando cada detalle. Sin embargo, nadie la había notado. Para ellos, Yasmine era invisible, solo parte del servicio de habitaciones. No podrían haber estado más equivocados. Mientras Sheikh continuaba su diatriba en su lengua materna, los ojos de Yasmine brillaron de confianza. Sabía exactamente por qué el acuerdo se tambaleaba. Y aunque comprendía el riesgo que corría, su sentido de la dignidad y la justicia la impulsaba a actuar. Dejó la cafetera con cuidado, salió de entre las sombras, se irguió y respiró hondo. En un árabe perfecto, dijo, Su Alteza Sheikh Khaled, si me lo permite,
Creo saber de dónde viene este malentendido. Al instante, la sala quedó en silencio sepulcral. Todas las miradas, la incrédula de Wilson, la atónita de Turner, incluso la sorprendida ceja levantada de Shake, se posaron en la pequeña mujer negra que tenían delante. El destino de las inversiones Cumbre, ese acuerdo de $5.000 millones y la propia reputación de Wilson dependían ahora de sus palabras. Nunca antes la suite presidencial del Hotel Westwood se había sentido tan sofocante y tan llena de posibilidades. Cuando las fluidas palabras árabes resonaron desde la esquina de la lujosa sala de juntas, todas las miradas en la suite presidencial del Hotel Westwood se dirigieron hacia Yasmine Bennett, la joven negra que acababa de hablar de manera tan inesperada. Sin embargo, momentos antes, había sido completamente invisible para ellos, apenas un adorno insignificante. Allí estaba, menuda, vestida con su impecable uniforme blanco y negro de camarera, planchando meticulosamente cada pliegue de tela cada mañana antes de salir de su modesto y destartalado apartamento en East New York. Su rostro reflejaba serenidad y confianza, pero su corazón latía con fuerza por la ansiedad. Sabía perfectamente que al hacer esto se convertiría en el centro de atención, algo que había pasado años evitando. La mirada de Yasmine se posó en Richard Turner, el vicepresidente ejecutivo de Pinnacle Investments, la única persona en la sala a la que había llegado a conocer más íntimamente en los últimos días que a nadie más. Turner siempre iba impecablemente vestido con su costoso traje. Su cabello peinado hacia atrás a la perfección. Sus ojos fríos y calculadores. Pero esos ojos nunca la habían mirado con respeto, ni siquiera cuando ella le había puesto una taza de café humeante frente a él. Él nunca sostuvo su mirada. Durante 3 días, Yasmine había cumplido silenciosamente su papel de camarera de café en esta opulenta suite, siendo testigo de la negociación más crítica en la historia de Pinnacle Investments. Cada mañana, al entrar, Turner era el primero en fruncir el ceño y emitir un recordatorio desdeñoso en un tono que destilaba desprecio. Señorita Bennett, muévase rápido y manténgase fuera de la vista. No quiero que nuestros clientes internacionales piensen que empleamos personal no profesional en esta sala de juntas. Sus palabras fueron como una bofetada invisible, pero Yasmine solo asintió cortésmente y murmuró, «Sí, señor». Comprendió que la exigencia de Turner de que permaneciera oculta no tenía nada que ver con la profesionalidad. Él se oponía porque era una mujer negra entre hombres blancos poderosos. Cada vez que Yasmine se acercaba, Turner apartaba ligeramente su silla, con la mirada llena de sospecha y fastidio, como si ella amenazara su posición social. Cada vez, el corazón de Yasmine se le encogía en el pecho, pero apretaba los labios y completaba su tarea en silencio antes de escabullirse a un rincón donde nadie le prestaba atención. Pocos en esa sala sabían que la joven negra que llevaba el café se había graduado con honores en una maestría en finanzas internacionales de la Universidad de Nueva York y había pasado 2 años analizando complejas estructuras financieras globales para la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi. ADIA, precisamente el tipo de estructuras que estamos discutiendo. Antes de la crisis financiera de 2008, la vida de Yasmine era muy prometedora. Su padre, Joseph Bennett, un brillante ingeniero de una de las constructoras más importantes de Nueva York, había construido una vida estable para su familia. Pero la crisis lo destrozó todo. Su empresa quebró. Su casa fue embargada y, poco después, su padre falleció de un derrame cerebral. Mientras Yasmine aún estaba en Abu Dhabi, su muerte la obligó a regresar a Estados Unidos, interrumpiendo su carrera para cuidar de su madre y su hermana menor enfermas. De vuelta en Nueva York, Yasmine se enfrentó a una realidad brutal. Nadie quería contratar a una mujer negra, sin importar sus cualificaciones. Envió cientos de solicitudes de empleo a bancos, fondos de inversión y firmas financieras de todos los tamaños, solo para encontrarse con rechazos educados o miradas escépticas que la juzgaban por su piel y su origen. Desesperada, aceptó un trabajo como camarera en el Hotel Westwood, muy por debajo de su nivel, pero le permitió pagar las cuentas y cursar un doctorado en finanzas internacionales en la Universidad de Columbia.
Lo que Yasmín nunca imaginó fue que este humilde trabajo la acercaría a la negociación inmobiliaria de $5.000 millones, donde su verdadera experiencia sería el factor crucial. De vuelta al presente, la suite presidencial quedó en completo silencio después de que Yasmín hablara. El rostro de Turner se contorsionó con incredulidad e ira mientras se ponía de pie de un salto. Señorita Bennet, ¿qué cree que está haciendo? No es momento para juegos. Sal de esta habitación de inmediato y vuelve a servir café. Sus palabras fueron como un cuchillo. Sin embargo, Yasmín se mantuvo erguida, con la barbilla en alto, sosteniendo su mirada sin temblar. Señor Turner, no bromeo. Entiendo esta negociación y entiendo perfectamente por qué Sheikh Khalid está insatisfecho. Solo quiero ayudar. Turner se burló, con una mueca de condescendencia en los labios. ¿Ayuda? Solo eres un camarero. ¿Qué puedes saber de un acuerdo de $5.000 millones? ¿O eres un arrogante iluso o has perdido la cabeza? Wilson, aún aturdido, levantó una mano para contener a Turner, con la mirada fija en Yasmín, con una mezcla de curiosidad y escepticismo en la mirada. Espera, Richard, déjala hablar. La interjección de Wilson hizo dudar a Turner, aunque su mirada despectiva permaneció. Yasmín respiró hondo para tranquilizarse, decidida a demostrar que ya no era invisible. En ese instante supo que su lucha contra los prejuicios había comenzado de verdad, y que este era el momento que podría cambiarlo todo. La atmósfera en la suite presidencial del Hotel Westwood se volvió aún más tensa después de la inesperada declaración de Yasmín. Ella permaneció allí, firme como una roca en medio de la tormenta, dominando esta negociación de $5.000 millones, con su mirada penetrante pero serena escudriñando los rostros aún conmocionados por lo que acababan de escuchar. Al otro lado de la mesa, Sheikh Khaled Al-Hassan, el multimillonario árabe de rostro severo, se recostó en su silla. Su expresión pasó instantáneamente de la irritación a una marcada curiosidad. Indicó a sus asesores que guardaran silencio y esperó a que Yasmín diera más detalles. Pero en Pinnacle, la reacción fue completamente diferente. Richard Turner, vicepresidente ejecutivo de Pinnacle, parecía no poder creer lo que oía. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego se entrecerraron con escepticismo e ira. Los colegas de Turner, los intérpretes Paul Evans y Martin Harris, intercambiaron miradas de asombro, como si acabaran de presenciar lo imposible. Una camarera negra que hablaba árabe con fluidez. Esto desafió tanto sus expectativas como los prejuicios que habían arrastrado toda su vida. ¿Qué acabas de decir? Turner siseó entre dientes, con la voz cargada de desprecio y furia, como si sus meras palabras hubieran ofendido gravemente su ego inflado. Yasmín permaneció firme. Esta vez, repitió con más lentitud, claridad y precisión, en un inglés fácil de entender para que todos pudieran seguirla. Dije que la insatisfacción de Sheikh Khaled se debe a una traducción errónea crítica de la sección 4.3. Sus intérpretes tradujeron los derechos de preferencia de voto al árabe como control absoluto del voto, lo que implica erróneamente que Pinnacle pretende tomar plena decisión y tomar la autoridad si no se cumplen los objetivos de rendimiento. Turner se quedó paralizado. La corrección confiada de Yasmín golpeó su arrogancia y prejuicio profundos y arraigados. Pero en lugar de admitir la verdad, intentó restarle importancia a su experiencia, con un tono aún más cortante. ¿Y cómo podrías tú, una simple camarera negra, entender una terminología tan compleja? ¿Intenta ser más listo que nosotros con conocimientos a medias de unos pocos libros? Algunos miembros del equipo de élite rieron disimuladamente, con miradas que apoyaban en silencio a Turner. ¿Cómo podía una joven camarera negra eclipsar a los traductores profesionales por los que habían pagado cientos de miles de dólares? Pero James Wilson, neutral hasta ahora, estudió a Yasmín pensativamente, con la mirada evaluativa. En ese breve instante, reconoció algo extraordinario en esta pequeña mujer que nunca antes había considerado. Yasmín sostuvo la mirada de Wilson y habló con suavidad pero firmeza. Señor Wilson,
Tengo una maestría en finanzas internacionales de la Universidad de Nueva York y trabajé 2 años en la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi. Conozco a la perfección la cultura y la terminología financiera de la región. Esta mala interpretación ha llevado a Sheikh Khaled a creer que Pinnacle busca monopolizar el control, socavando la confianza esencial para una sociedad. Sus palabras sumieron la sala en un silencio atónito. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera Turner, que se quedó paralizado, con las mejillas enrojecidas por la ira y la vergüenza. Sheikh Khaled, que había escuchado en silencio hasta entonces, habló por fin con su voz profunda y mesurada. La señora Bennett tiene razón. Ese error ha sembrado nuestras dudas sobre las verdaderas intenciones de Pinnacle Investments. Luego se volvió hacia Yasmín con renovado respeto. Estoy impresionado por su habilidad y experiencia, señorita Bennett. ¿Cómo es posible que alguien tan cualificado como usted esté aquí sirviendo café en esta reunión? Por un instante, Yasmín dudó, pero luego ofreció una sonrisa educada y serena. Tras la crisis financiera, mi familia atravesó momentos difíciles. Mi padre falleció repentinamente y regresé de Abu Dhabi para cuidar de mi madre y mi hermana menor, que estaban enfermas, para apoyarlas y continuar mis estudios de doctorado en Colombia. Acepté este trabajo, Su Alteza. Su sencilla explicación llenó la sala de un silencio diferente, uno de asombro y respeto por parte de Sheikh Khaled, un destello de vergüenza por parte de Wilson y una incomodidad atónita por parte de Turner y el equipo de Pinnacle. Finalmente, Wilson rompió el silencio, con una voz teñida de genuino respeto. Su Alteza, con su permiso, propongo que la señorita Bennett se una a nuestro equipo de negociación para ayudar a aclarar estos malentendidos. Sheikh Khaled asintió con aprobación. Estoy totalmente de acuerdo. Este es el primer paso para restaurar la confianza mutua. En ese momento, Yasmín sintió el cambio en la sala. Había salido de las sombras de la invisibilidad, no por la benevolencia de nadie, sino por la auténtica competencia que había perfeccionado discretamente con las dificultades. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. La verdadera batalla para desmantelar los prejuicios y ganar reconocimiento aún estaba por venir. En el momento en que Sheikh Khaled miró a Yasmín con respeto, todos en la suite presidencial del Hotel Westwood parecieron reconocer el cambio radical que acababa de ocurrir. Sin embargo, Yasmín sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más larga y dura, la batalla contra los prejuicios profundamente arraigados de quienes se sentaban alrededor de esa poderosa mesa. Sheikh Khaled se incorporó en su asiento, observando a Yasmín con ojos brillantes y genuinamente curiosos. Asintió levemente, en un inglés cálido y claro, preguntó, «Señorita Bennett, me ha causado una gran impresión. ¿Podría contarme más sobre su formación y cualificaciones?» Su pregunta fue como una puerta abierta de par en par, invitando a Yasmín a dar un paso al frente y afirmar su valor. Comprendió que esto no era solo una oportunidad, sino también una responsabilidad. La responsabilidad de romper con los prejuicios injustos que habían pesado sobre personas como ella durante tanto tiempo. Yasmín ofreció una sonrisa amable y un modesto asentimiento, y luego respondió con voz tranquila, mesurada y llena de confianza. Tengo una maestría en finanzas internacionales de la Universidad de Nueva York con una tesis sobre estructuras de inversión sostenibles para fondos soberanos del Golfo. Después de graduarme, pasé 2 años en la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, donde analicé y ayudé a desarrollar modelos financieros para grandes proyectos en Oriente Medio. Una vez más, la sala quedó en completo silencio. La sencilla pero clara presentación de Yasmín dejó atónito a todo el equipo de Pinnacle. Paul Evans y Martin Harris intercambiaron miradas perplejas. Solo entonces comprendieron cómo ella había detectado con tanta facilidad el error crítico que ellos habían pasado por alto. James Wilson arqueó una ceja, con una expresión de sorprendida admiración en su rostro. Sin embargo, entre las expresiones de asombro y respeto, Richard Turner seguía siendo una clara excepción. Con los brazos cruzados, sus ojos entrecerrados, nublados por la duda y la incomodidad,
sonrió con sarcasmo mientras Yasmín terminaba su presentación. «Oh, eso es bastante impresionante», se burló Turner. «Pero disculpe si sigo siendo escéptico. Señorita Bennet, ¿cómo alguien con sus credenciales termina sirviendo café en este hotel?» Las palabras de Turner fueron como un golpe cruel, destinado a inquietar a Yasmín y socavar su confianza. Algunos miembros del equipo de la cima apartaron la mirada, visiblemente incómodos con su pregunta. Sin embargo, nadie salió a defenderla. Yasmín respiró profundamente, manteniendo la mirada firme incluso mientras su corazón latía con fuerza. Comprendió la intención de Turner. Quería que perdiera la compostura, que pareciera débil o insegura, demostrando que no pertenecía allí. «Mi padre falleció repentinamente», respondió Yasmín con voz firme y serena. «Mi familia atravesó graves dificultades y mi madre enfermó gravemente. En esa situación, necesitaba un horario flexible para poder cuidar de ella y de mi hermana. El puesto aquí en el Hotel Westwood me permitió continuar mis estudios de doctorado en finanzas internacionales en Colombia mientras ganaba lo suficiente para mantener a mi familia». Turner gruñó con desdén, con la mirada aún llena de sospecha y desprecio. Dejó claro que no tenía intención de dejar de lado sus prejuicios. «Qué conmovedor. Pero seré franco. ¿Hasta qué punto podemos confiar realmente en su experiencia, señorita Bennet? Solo ha detectado un error de traducción, un pequeño desliz. ¿De verdad tiene los conocimientos y la profundidad profesional para contribuir a las complejas discusiones que necesitamos mucho más allá de unos cuantos términos sencillos?» Wilson le lanzó a Turner una mirada de inconfundible irritación, pero antes de que pudiera hablar, Sheikh Koyid levantó una mano para detenerlo. El apretón de manos fijó en Turner una mirada fría y clara. «Señor Turner, no creo que ese sea el respeto que merece alguien que acaba de ayudar a salvar esta negociación crucial. Confío en la capacidad profesional de la señorita Bennet. Como mínimo, su capacidad para detectar este grave error de traducción supera el trabajo de sus costosos intérpretes profesionales». Las palabras cortantes de Sheikh Koye dejaron pálido a Turner. Apretó los dientes y los puños. Yasmín agradeció en silencio la defensa de Sheikh Koye, pero sabía que no siempre podía confiar en que otros la protegieran. Dando un paso al frente, encaró a Turner directamente, con una mirada resuelta e inquebrantable. «Señor Turner, entiendo por qué tiene dudas. Pero creo que el valor de una persona no debe juzgarse por su trabajo actual ni por el color de su piel. No estoy aquí para rogarle su confianza. Solo le pido que me juzgue por mis capacidades, no por los estereotipos injustificados que impone». El silencio invadió la sala una vez más. Turner se quedó sin palabras, con la ira y la vergüenza reflejadas en su rostro. Sick Khaled asintió con aprobación y Wilson se puso de pie, hablando lenta y decididamente. «Creo que hemos perdido demasiado tiempo en debates sin fundamento. Si Sheikh Khaled está de acuerdo, reanudemos nuestra discusión sobre los términos en disputa. Y esta vez, me gustaría que la señorita Bennet se uniera a nosotros directamente para aclarar cada punto conflictivo». Al terminar Wilson, Yasmín sintió un cambio palpable en la sala. Este era realmente su primer desafío, la lucha contra los prejuicios que tendría que superar para ganarse el reconocimiento que merecía. El aire en la suite presidencial del Hotel Westwood se volvió cada vez más opresivo, como si cada respiración tuviera que atravesar una barrera invisible de sospecha, prejuicios y tensión. En el momento en que James Wilson invitó a Yasmín Bennet a unirse a ellos para aclarar los términos en disputa, se dio cuenta de que esto era más que una decisión de negocios. Era una prueba de todos los valores que siempre había afirmado defender. La mirada de Wilson pasó involuntariamente de Yasmín a su equipo de intérpretes, Paul Evans y Martin Harris, dos hombres blancos de mediana edad en quienes había confiado durante mucho tiempo como sus expertos de confianza. Anteriormente habían sido celebrados en círculos diplomáticos y elogiados por socios importantes. Sin embargo, allí estaban,
sin dominar la terminología especializada y causando el mismo malentendido que casi descarriló el acuerdo de $5.000 millones. En su mente, aún resonaban las palabras seguras de Yasmín. Pero junto a ellas, oía la voz feroz de sus propios prejuicios ocultos, prejuicios que se dio cuenta de que nunca había confrontado del todo. En ese momento, Sheikh Khalid levantó la mano, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación. Su mirada, firme y resuelta, se fijó en Yasmín, y su voz autoritaria resonó con claridad. Sr. Wilson, me gustaría que la señorita Bennett se sentara con nosotros en la mesa de negociaciones. Confío en que tenga la habilidad y la comprensión necesarias para ayudarnos a resolver estos malentendidos. Es la mejor manera de proceder con la reunión de hoy. La inesperada propuesta de Deschamps dejó atónitos a todos. Paul y Martín intercambiaron miradas de pánico. Richard Turner reaccionó al instante, con un tono cortante y una ira apenas disimulada. Su Alteza, respeto su opinión, pero debo objetar. No es momento de arriesgarse metiendo a un servidor sin experiencia en una negociación de $5.000 millones. Hacerlo convertiría esta reunión crucial en una farsa. Sheikh Khaled respondió al arrebato de Turner con una mirada fría y severa. Señor Turner, he dejado clara mi postura. Mi confianza en la señorita Bennett se basa únicamente en la experiencia que ha demostrado, no en su trayectoria ni en su puesto actual. Si no está de acuerdo, es su prerrogativa. Pero permítame reiterar que esta es mi condición para continuar con estas negociaciones. Las firmes palabras de Deschamps hirieron el orgullo de Turner. Su rostro se enrojeció de ira y vergüenza. Se volvió hacia Wilson con la voz decepcionada. James, ¿de verdad vas a confiar en ella? Una camarera negra y desconocida, jamás probada ni certificada. ¿Quieres arriesgar toda nuestra empresa por alguien que simplemente detectó un pequeño desliz de traducción? Wilson guardó silencio. Respiró hondo y observó a Yasmín, esforzándose por leer la serena determinación en sus ojos, a pesar de la tormenta que la rodeaba. Se mantenía orgullosa y serena en medio de esas miradas prejuiciosas y dubitativas, sin inmutarse, sin ceder jamás a los crudos ataques de Turner. En ese momento de tensión, Wilson recordó el principio sobre el que había construido sus inversiones más importantes, la equidad y el respeto por el verdadero mérito, sin importar el color ni el origen. Sin embargo, nunca se había puesto a prueba esa convicción hasta ahora. Finalmente, Wilson se irguió, mirando a Turner a los ojos. Su voz era firme pero firme. Richard, el intérprete profesional que contratamos, cometió el grave error que casi nos cuesta este contrato. No puedo seguir confiando nuestro éxito a un equipo que ha demostrado sus deficiencias. Quiero darle a la señorita Bennett una oportunidad justa para demostrar su capacidad. Turner se quedó paralizado, apretando los puños temblorosamente mientras luchaba por contener la ira creciente. Estás cometiendo un grave error, James. Te arrepentirás de esta decisión. Wilson no respondió a la amenaza. En cambio, se volvió hacia Yasmín y le habló con simbólica calidez. Señorita Bennett, por favor, acompáñenos a la mesa. Espero que su presencia nos ayude a resolver los asuntos pendientes. Yasmín asintió suavemente. Luego, con calma, dio un paso al frente y se sentó entre Wilson y Sheikh Khaled. Su mirada permaneció serena, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que este era el momento más crucial de su carrera. Turner permaneció inmóvil, con la furia y el resentimiento brillando en sus ojos por haber sido marginado. Se dio cuenta de que su poder y prestigio en Pinnacle estaban ahora en terreno inestable. Todo por culpa de alguien a quien nunca había respetado, una camarera común y corriente, una mujer negra que de repente se había convertido en el centro de atención de esta histórica negociación. Al acomodarse en su silla, Yasmín sintió la mirada confiada de la sacudida, la mirada expectante de Wilson y la ardiente hostilidad de Turner. Comprendió que su mayor desafío no residía en la jerga ni en las finanzas, sino en derribar el muro invisible de prejuicios que Turner y otros habían construido durante décadas,
y supo que su lucha apenas comenzaba. En cuanto Yasmín se acomodó en el lujoso sillón de cuero de la mesa de conferencias, un silencio denso y profundo invadió la suite presidencial del Hotel Westwood. Esto era más que un simple cambio de asientos. Marcó un punto de inflexión decisivo. Un cambio de poder y prejuicios al descubierto. Yasmín sintió todas las miradas fijas en ella. La mirada confiada de Collid, la mirada cautelosa pero esperanzada de Wilson, y sobre todo, la mirada gélida y desafiante de Richard Turner. Turner permaneció rígido junto a la mesa, con los ojos entrecerrados en resentimiento. Claramente, no podía aceptar que Yasmín hubiera reclamado un asiento destinado a los intérpretes profesionales blancos de Pinnacle. Reprimiendo su ira, se comprometió a encontrar cualquier defecto en su experiencia. Un solo pequeño error sería suficiente para arrojarla de nuevo a las sombras de la invisibilidad. Sick Khaled reabrió la discusión con suavidad con una pregunta técnica profunda en árabe, con la mirada fija en Yasmín como si estuviera probando su verdadera capacidad. Señorita Bennett, ¿podría explicar la sección 6.22 sobre el mecanismo de evaluación del desempeño y las contribuciones adicionales de capital requeridas si el proyecto no cumple con los objetivos acordados? La sala se sumió en un tenso silencio. Yasmín captó la mirada desdeñosa de Turner. Claramente, esperaba que flaqueara para poder abalanzarse. Pero Yasmín mantuvo la compostura. Asintió y luego respondió a Sick Khalid en un árabe impecable y perfectamente pronunciado. Su Alteza, la sección 6.2 estipula que si el rendimiento del proyecto no alcanza los hitos acordados, Pinnacle debe realizar aportaciones adicionales de capital al ritmo especificado en el contrato. Sin embargo, la confusión actual se debe a una mala traducción del capital adicional, sugiriendo que Pinnacle podría aumentar unilateralmente su participación para tomar el control del proyecto. En realidad, el contrato original en inglés exige el consentimiento de ambas partes para cualquier capital adicional, y el control se mantiene equitativamente. La explicación clara y precisa de Yasmín provocó un asentimiento satisfecho de Sick Khaled. Su expresión se suavizó como si sus más profundas dudas finalmente se hubieran disipado, pero Turner se negó a aceptar la derrota tan fácilmente. Interrumpió bruscamente, con un tono abiertamente desafiante. Señorita Bennett, eso suena convincente, pero ¿está completamente segura de que entiende correctamente estos términos financieros árabes? Creo que será mejor verificarlo antes de continuar. Sin inmutarse, Yasmín cambió a un inglés claro y seguro, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Señor Turner, estoy completamente segura de mi interpretación. No se trata solo de fluidez lingüística. Se basa en mi experiencia práctica en la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, donde ayudé a estructurar modelos financieros similares. Turner apretó los dientes. La ira y la amargura brillaban en sus ojos. Incapaz de soportar su tranquila confianza, sobre todo viniendo de una mujer negra a la que había ignorado hacía tiempo, le lanzó otra pregunta inapropiada, usando deliberadamente una jerga aún más compleja para atraparla. Muy bien, entonces, ¿puede explicar la estructura de cascada de asignación de riesgos según la sección 9.4 del contrato? Seguro que la conoce, ¿verdad? Wilson frunció el ceño, visiblemente disgustado por la incesante provocación de Turner, pero permaneció en silencio, observando. Yasmín asintió y sostuvo la mirada de Turner con calma antes de darle una respuesta detallada. Señor Turner, la estructura en cascada que menciona es un método ampliamente utilizado para asignar flujos de efectivo y riesgos en inversiones a gran escala. Específicamente, la sección 9.4.4 establece que el flujo de efectivo del proyecto se prioriza de la siguiente manera. Primero, se reembolsan los préstamos bancarios. Luego, se devuelven las aportaciones de capital a ambas partes y solo entonces se distribuyen las ganancias restantes según los porcentajes de capital originales. El malentendido actual surgió porque en árabe el término perdió su significado técnico fundamental, lo que llevó a Su Alteza a creer que Pinnacle tenía prioridad en la recuperación del capital y las ganancias. El rostro de Turner palideció y, por primera vez,
perdió visiblemente la compostura. La mujer negra a la que había despreciado había respondido sin esfuerzo a todas sus preguntas más difíciles, e incluso había descubierto otro grave error que nunca había previsto. Wilson, quien había permanecido en silencio durante el intercambio, ahora miraba a Yasmín con genuina admiración, mezclada con disgusto. Se dio cuenta de que ella no solo estaba a la altura de sus expertos millonarios. Los había superado en la competencia. La verdad lo dejó atónito y avergonzado de sus propios juicios precipitados basados en la apariencia y el estatus. Yasmín percibió el cambio en la mirada de Wilson y supo que era señal de que su lucha contra los prejuicios comenzaba a dar frutos. Aún así, se mantuvo alerta. La mirada hostil de Turner le recordó que el verdadero desafío estaba por venir. Una vez más, la sala se sumió en un profundo silencio, pero esta vez lleno de respeto y admiración, pues todos comenzaban a ver a Yasmín Bennett no como una camarera invisible, sino como la excepcional experta financiera que realmente era. Cuando la reunión hizo una breve pausa para tomar un café, Yasmín se puso de pie en silencio, plenamente consciente de las miradas en la sala, aún fijas en ella. Por primera vez en esos 3 largos y agotadores días, ya no se sentía invisible. Sin embargo, en ese momento de reconocimiento, Yasmín sintió con más intensidad que nunca los sacrificios y las dificultades que había soportado para llegar hasta allí. Al salir de la sala de conferencias presidencial, caminó por el pasillo hacia la pequeña sala de preparación de café al fondo. Necesitaba un momento de soledad para calmar el torbellino de emociones que la azotaba. Cuando la puerta se cerró tras ella, cerró los ojos e inhaló profundamente, solo para descubrir que los recuerdos dolorosos la inundaban, escapando a su control. Una voz suave y cariñosa interrumpió su ensoñación. «Yasmín, ¿estás bien?». Abrió los ojos y vio a Emily, su joven compañera blanca de tiernos ojos azules, quien había sido la única persona que le había mostrado amabilidad desde el mismo día que Yasmín llegó al Hotel Westwood. Emily estaba allí de pie con una taza de café humeante en la mano, con una expresión de genuina preocupación. «Estoy bien», respondió Yasmín con una leve sonrisa, aunque una sombra de tristeza se reflejaba en sus ojos. Emily se acercó y bajó la voz como si compartiera un secreto. «Escuché a gente hablando en el pasillo. Están muy impresionados contigo, Yasmín. Pero ¿por qué alguien tan capaz como tú se quedaría tanto tiempo en este trabajo?». Yasmín sostuvo la mirada clara y sincera de Emily. Una parte de ella quería evadir la pregunta, pero entonces se dio cuenta de que necesitaba compartir su carga, esos pesos invisibles que había cargado durante tanto tiempo. Respiró hondo para tranquilizarse, con la voz suave pero cargada de preocupación. «La verdad es que no fue mi elección, Emily. Mi padre era ingeniero civil y trabajó toda su vida para darme una buena educación. Pero la crisis financiera de 2008 nos lo arrebató todo. Su trabajo, nuestra casa y finalmente, su salud. En aquel entonces, trabajaba en la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi cuando él falleció repentinamente de un derrame cerebral. Tuve que regresar de inmediato a Estados Unidos para cuidar de mi madre enferma y apoyar a mi hermana pequeña, que aún estudiaba. No tuve más opción que aceptar este puesto de camarero de café en el Hotel Westwood para poder ganar suficiente dinero y aún tener tiempo para terminar mi doctorado en Colombia». Emily se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. Yasmín hizo una pausa, con la voz temblorosa, mientras continuaba con la parte más dolorosa de su historia. «Pero lo que más me dolía no era tener que hacer este simple trabajo. Era el racismo en las finanzas estadounidenses. Y Emily, durante meses, envié cientos de solicitudes a bancos, firmas de inversión y grandes financieras. Siempre elogiaban mis credenciales y luego las rechazaban cortésmente con un comentario como: «Desafortunadamente, no tenemos un puesto adecuado en este momento». Sabía lo que realmente querían decir. Era una mujer negra, y a sus ojos, nunca sería digna de esas salas de poder. Emily jadeó. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Su voz temblaba de emoción. «No tenía ni idea. Has sufrido tanto».
Yasmín, lo siento mucho. Nunca entendí del todo lo que pasaste. Con dulzura, Yasmín tomó la mano de Emily y le ofreció una sonrisa amable. No llores, Emily. No es tu culpa. Pero quiero que sepan que la batalla que estoy librando hoy en esa sala llena de gente poderosa es la misma lucha que millones de personas como yo libramos todos los días. No es solo mi historia. Es una lucha contra una sociedad que juzga a las personas por su color de piel y origen en lugar de por sus verdaderas capacidades. Secándose las lágrimas, la expresión de Emily pasó de la compasión a una férrea determinación. Yasmín, ya no estás sola. Puede que no pueda cambiar el mundo entero de la noche a la mañana, pero haré todo lo posible por apoyarte. Estaré a tu lado en los próximos días, pase lo que pase. Al mirar los decididos ojos de Emily, Yasmín sintió una calidez, una solidaridad y una confianza que no había experimentado en años. Le dio una nueva fuerza, saber que ya no luchaba solo por sí misma, sino por todos aquellos marginados por los prejuicios y la discriminación. Gracias, Emily. No tienes idea de lo que esto significa para mí, dijo Yasmín en voz baja, con la gratitud brillando en sus ojos. Las dos mujeres permanecieron juntas en esa pequeña habitación, compartiendo un momento de tranquilidad que cambiaría sus vidas para siempre. Yasmín sabía que los mayores desafíos aún estaban por delante, pero ahora los enfrentaría sabiendo que no estaba sola. Cuando Yasmín y Emily regresaron a la suite presidencial del Hotel Westwood, Yasmín percibió de inmediato lo diferentes que eran ahora las expresiones de todos. Algunos la miraban con discreta admiración. Otros aún tenían miradas cautelosas y recelosas, y lo más impactante era la mirada de Richard Turner. Fría, cortante, rebosante de resentimiento. Yasmín sabía que la batalla más difícil se avecinaba, y Turner no se rendiría fácilmente. Mientras todos se acomodaban en sus asientos, Sheikh Khalid reanudó la reunión con calma y su habitual compostura y cortesía. Sin embargo, Yasmín sentía que la tensión aún flotaba en el aire. Se preguntó si tendría la fuerza para afrontar los desafíos venideros. Al otro lado de la mesa, Turner sacó discretamente su teléfono del bolsillo de su traje, con la intención de escabullirse al pasillo en cuanto comenzara la reunión. Le temblaban las manos de estrés y rabia mientras marcaba rápidamente a la oficina de admisiones de la Universidad de Nueva York, donde Yasmín afirmaba haber obtenido su maestría. Habló en voz baja mientras alguien respondía: «Soy Richard Turner, vicepresidente ejecutivo de Pinnacle Investments. Necesito verificar a una tal Yasmín Bennett. Hay motivos para dudar de sus credenciales». Apenas unos minutos después, Turner casi dejó caer el teléfono por la incredulidad cuando el funcionario de admisiones de la Universidad de Nueva York respondió: «El señor Turner, hemos revisado nuestros registros y podemos confirmar que Yasmín Bennett se graduó con honores de una maestría en finanzas internacionales en la Universidad de Nueva York. También recibió una beca de distinción especial en la ceremonia de graduación». El rostro de Turner palideció, sus nudillos se blanquearon al tocar el auricular. La furia y la humillación lo invadieron. No podía aceptar que la mujer a la que había despedido abiertamente fuera realmente más competente de lo que imaginaba. Pero en lugar de ceder, Turner planeó una jugada más audaz. Avergonzaría públicamente a Yasmín delante de Sheikh Khalid y todos los demás. Regresó a la sala de juntas justo cuando Sheikh Khalid terminaba un resumen detallado de los puntos restantes del contrato en disputa. Apenas terminó la sacudida, Turner se puso de pie de un salto, con voz dura y desafiante. «Disculpe la interrupción, pero debo aclarar algo importante. Señorita Bennett, acabo de verificar sus antecedentes, y francamente, me sorprende que tenga el título que afirma tener». La sala se sumió en un silencio atónito. Sheikh Khalid frunció el ceño ante el tono agresivo de Turner. Wilson le lanzó a Turner una mirada penetrante de desaprobación. Turner continuó, con veneno destilando sus palabras. Tener un título no significa necesariamente que sea competente en el mundo real. Para proteger los intereses de todos,
creo que deberías demostrar tu experiencia aquí y ahora. Su desafío burlón y denigrante llevaba el peso del prejuicio. Yasmín se desplomó sobre ella. Sin embargo, esta vez no vaciló. Se levantó lentamente, miró a Turner a los ojos y habló con una confianza inquebrantable. Sr. Turner, cualquier pregunta que tengas sobre mis habilidades será bienvenida. No dudes en preguntar. Los labios de Turner se curvaron en una fría sonrisa mientras planteaba la pregunta más compleja que se le ocurría, con la intención de atraparla frente a Sheikh Khaled y todos los presentes. Muy bien, señorita Bennett. Explique con precisión la estructura financiera del capital Kicker en un contrato inmobiliario internacional y su aplicación específica en la sección 11.8 que estamos analizando. Varios miembros del equipo de Pinnacle intercambiaron miradas de preocupación. El factor de capital es un concepto altamente especializado que desafía incluso a los mejores expertos. La sonrisa de satisfacción de Turner delató su confianza en que Yasmín tropezaría. Pero Yasmín no titubeó. Se lanzó a una explicación clara, paso a paso, con asombrosa fluidez y precisión. El incentivo de capital es un mecanismo que permite al prestamista o inversor recibir rendimientos adicionales a la tasa de interés estándar si el proyecto alcanza una rentabilidad excepcional. En nuestro contrato, la sección 11.8 estipula que, si el proyecto supera sus objetivos iniciales de beneficios, tanto Pinnacle como el Fondo de Inversión de Abu Dhabi compartirán los beneficios excedentes en proporción a sus participaciones originales. Esta disposición protege los intereses de ambas partes a la vez que incentiva el máximo rendimiento. La sala pareció contener la respiración ante la impecable presentación de Yasmín. Turner se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido, pálido como la tiza, mientras la amargura y la derrota lo invadían. Justo cuando abría la boca para objetar de nuevo, Sheikh Khaled lo interrumpió con una fría y decepcionada reprimenda. Señor Turner, a lo largo de esta reunión, he sido testigo de su falta de respeto y prejuicios hacia la señorita Bennett. He guardado silencio suficiente, pero ahora debo decir que su actitud discriminatoria me decepciona profundamente. Se hizo un silencio incómodo y tenso. Turner se quedó paralizado, con las manos temblorosas, humillado delante de todos. Wilson se giró para mirarlo con clara desaprobación. Sheikh Khaled continuó con severidad. Si estas negociaciones fracasan, quiero que sepa, señor Turner, que sus prejuicios y falta de profesionalismo serán una de las principales razones. Yasmín permaneció allí profundamente conmovida. Era la primera vez que alguien en la posición de Sheikh Khaled la defendía de los prejuicios arraigados de Turner. Sin embargo, también comprendía que su batalla estaba lejos de terminar. El profundo dolor de Turner solo lo haría más peligroso y decidido que nunca. Cuando terminó la severa reprimenda de Sheikh Collier, la suite presidencial del Hotel Westwood se sumió en un silencio opresivo. James Wilson permaneció inmóvil, contemplando la expresión avergonzada y atónita del rostro de Richard Turner, sintiéndose como si acabara de despertar de un largo sueño en el que había perdido de vista sus propios valores. Wilson nunca se había sentido tan incómodo. Durante años, había convertido con orgullo a Pinnacle Investments en una firma de primer nivel, proclamando siempre la equidad y la diversidad cultural como sus valores fundamentales. Pero hoy, en esta misma sala, se enfrentaba a una amarga verdad. Él también formaba parte de la cultura de prejuicios y discriminación que había denunciado públicamente. Su mirada se desvió involuntariamente hacia Yasmín, sentada erguida, tranquila y orgullosa. Una mujer a la que apenas había notado horas antes acababa de demostrar una habilidad excepcional y un coraje extraordinario frente al desprecio de su propia empresa. Wilson comprendió que esto era mucho más que el acuerdo inmobiliario de $5.000 millones. Se trataba de transformar su propia mentalidad y la de toda la firma para desmantelar los prejuicios inconscientes que había alimentado durante tanto tiempo. Cuando la reunión hizo una pausa breve, Wilson se acercó a Yasmín. Señorita Bennett, dijo en voz baja, con un tono más sincero que nunca, ¿puedo hablar con usted en privado un momento?
Yasmín pareció sorprendida, pero asintió con suavidad y lo siguió al silencioso pasillo. Una vez solos, Wilson respiró hondo. Sus ojos perdieron la confianza y autoridad habituales, y ahora mostraban un profundo remordimiento. Yasmín, comenzó en voz baja. Quiero disculparme, no solo en nombre de la empresa, sino personalmente. Durante los últimos días, pasé por alto tus verdaderas habilidades porque no pude superar mis propios prejuicios inconscientes. Yasmín sostuvo su mirada seria y respondió con calma. Señor Wilson, acepto su disculpa, pero lo que realmente busco no es una disculpa. Lo que yo y muchos otros como yo realmente merecemos es respeto y un justo reconocimiento. Wilson guardó silencio. Sus palabras resonaron en su mente como una llamada de atención. Vio que hablaba no solo por sí misma, sino por innumerables personas talentosas sepultadas por prejuicios. Finalmente, asintió con voz firme. Tiene toda la razón, Yasmín. Debo cambiar esto. A partir de hoy, haré todo lo necesario para corregir mis errores y los de esta empresa. Hizo una pausa. La determinación brillaba en sus ojos como nunca antes. Y lo primero que haré es anunciar públicamente a toda la empresa y a nuestros socios que ahora usted es el asesor financiero principal de Pinnacle en esta transacción de $5.000 millones. Yasmín quedó aturdida por un momento. Su corazón se hinchó de emoción en un giro que no se había atrevido a imaginar horas antes. Se recompuso rápidamente y ofreció una sonrisa agradecida. Gracias, señor Wilson, pero por favor comprenda que esto no es un favor ni un privilegio especial. Es un rol que asumiré con total responsabilidad y experiencia para demostrar que el valor de una persona no depende del color de piel ni de los antecedentes. Por primera vez, los ojos de Wilson brillaron con genuina admiración. Vio en Yasmín la personificación del coraje y la dignidad, cualidades que creía poseer, pero que nunca había alcanzado del todo. Asintió con un tono cálido y sincero. Lo entiendo perfectamente, Yasmín. Esto es justo lo que Pinnacle necesita ahora mismo. Una persona como usted que pueda guiarnos para convertirnos en una empresa verdaderamente justa y progresista. Se quedaron juntos en el pasillo, el silencio entre ellos lleno de una profunda comprensión que trascendía las palabras. Cuando regresaron a la sala de juntas, Wilson habló de inmediato, con voz clara y decidida. Antes de continuar, tengo un anuncio importante. En vista de los acontecimientos de hoy, nombro a la señorita Yasmín Bennett asesora financiera senior oficial de Pinnacle para esta transacción. A partir de ahora, tendrá autoridad independiente para asesorar y decidir sobre todos los asuntos técnicos. La sala bullía de murmullos de sorpresa. Algunos sonrieron y aplaudieron cortésmente para felicitar a Yasmín. Pero Yasmín notó que el rostro de Turner palidecía. Su ira y su impotencia eran más evidentes que nunca. Sabía que, aunque había obtenido una victoria significativa, Turner no se rendiría fácilmente. Lo que más le importaba en ese momento era que Wilson realmente había comenzado el camino para enmendar las cosas y establecer una verdadera justicia. Yasmín comprendía que aún quedaban muchas batallas por delante, pero al menos ahora no lucharía sola en su búsqueda del respeto y la igualdad. En cuanto se produjo el sorpresivo anuncio de Wilson, la suite presidencial del Hotel Westwood salió de su silencio atónito y se concentró en los últimos detalles del contrato. Pero Yasmín sabía que esta victoria era solo el primer paso. La verdadera batalla aún estaba por venir. Sheikh Khalid, siempre pulido pero a la vez afilado, abrió unas cuantas páginas nuevas del expediente que tenía ante sí. Su mirada recorrió lentamente la mesa de negociaciones, deteniéndose un rato en Yasmín. Estoy muy contento de que la señorita Bennett se haya unido a su equipo asesor oficial, dijo. Sin embargo, antes de finalizar, necesitamos concretar algunas disposiciones clave adicionales. La tensión se apoderó de la sala al instante. Wilson frunció el ceño. Sabía exactamente cuánto peso tenían esas palabras. Turner, agazapado en un rincón, prácticamente contenía la respiración.
Apostaba en silencio a que el próximo paso en falso de Yasmín restauraría su propio orgullo manchado. Dejando la hoja sobre la mesa con deliberada calma, Sheikh Khaled continuó con un tono mesurado que cortaba el aire. Necesitamos una cláusula de protección especial para el fondo de inversión de Abu Dhabi. Esto garantizará nuestro poder de veto sobre decisiones financieras críticas, protegiéndonos de cualquier volatilidad en los mercados estadounidenses. Entiendo que esto complica las cosas, pero es una condición innegociable. Los hombros de Wilson se tensaron visiblemente. Acceder sembraría gran parte del control proactivo de Pinnacle. Negarse haría añicos el acuerdo de $5.000 millones a última hora. Se hizo un silencio opresivo. Wilson se volvió hacia Yasmín con ojos suplicantes. Ella era la única en quien confiaba para romper el estancamiento. Con toda la confianza que había acumulado, Yasmín habló con serena autoridad. Su Alteza, comprendo plenamente su preocupación, pero creo que podemos elaborar una solución más creativa, que proteja los intereses de ambas partes, al mismo tiempo, conecte la cultura financiera del Golfo con las normas de inversión estadounidenses. Un destello de curiosidad cruzó el rostro de Sheikh Khaled. Señorita Bennett, por favor, describa su propuesta. Yasmín se levantó y se dirigió a la pizarra. Con trazos precisos y fluidos, esbozó un esquema financiero detallado. En lugar de un veto absoluto, adoptemos un mecanismo de veto condicional. Según este, el veto de Abu Dhabi solo se activaría en escenarios específicos. Por ejemplo, si la rentabilidad proyectada cae por debajo de nuestro umbral de seguridad acordado. Para garantizar la transparencia, formaríamos un comité de supervisión conjunto con derechos de voto equilibrados tanto de Pinnacle como de Abu Dhabi. Cualquier decisión de veto requeriría al menos un voto afirmativo de los representantes de Pinnacle. Esto preserva los controles esenciales de cada lado y al mismo tiempo mantiene una gobernanza clara y responsable. Un silencio absoluto siguió a la presentación de Yasmín mientras todos absorbían su solución. Wilson estudió el tablero, visiblemente impresionado. Nunca imaginó una solución tan elegante y a la vez tan acorde con la cultura. El rostro de Turner palideció. Una vez más, Yasmín eclipsó todas sus expectativas, neutralizando su ataque final. Finalmente, Sheikh Khaled prorrumpió en un lento aplauso, con genuina admiración en la mirada. Extraordinario, señorita Bennett. He conocido a muchos expertos financieros internacionales, pero pocos pueden idear una solución tan matizada y precisa con tanta rapidez. Esta propuesta satisface nuestras necesidades y preserva el espíritu de colaboración entre iguales. Se volvió hacia Wilson con determinación. Firmaré este contrato hoy con una última condición. Wilson se inclinó hacia adelante. ¿Qué es eso, Su Alteza? La mirada del colega Sheikh se fijó en Yasmín. La señorita Yasmín Bennett debe ser la asesora principal del proyecto. Necesito garantías de que todas las decisiones posteriores contarán con su participación activa y directa. Solo entonces podré firmar con confianza. La sala contuvo la respiración al unísono ante esta declaración. Turner parecía a punto de derrumbarse. Reconoció que Yasmín acababa de eclipsarlo oficialmente en autoridad. Respaldado por un importante socio internacional. Wilson Rose, con voz firme e inquebrantable. Su Alteza, estoy totalmente de acuerdo. Pinnacle Investment se compromete a que la señorita Yasmín Bennett se desempeñe como asesora principal en este proyecto, con plena autoridad y apoyo. Sheikh Khaled asintió con satisfacción, ofreciéndole a Yasmín una mirada cálida y aprobatoria. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Espero que esta iniciativa no solo tenga éxito financiero, sino que sea un testimonio de la superación de prejuicios y la afirmación del verdadero mérito. Cuando Wilson extendió su mano para sellar el trato, una oleada de aplausos silenciosos llenó la sala, suaves pero profundamente significativos. Yasmín se mantuvo orgullosa, bañada por el resplandor de un triunfo como nunca antes había conocido. Sin embargo, incluso al firmarse el contrato,
Yasmín sintió que la lucha contra los prejuicios estaba lejos de terminar. Captó la mirada persistente de Turner, furiosa y hostil, lejos de extinguirse, y supo que su búsqueda de respeto e igualdad genuinos apenas comenzaba. En cuanto cesaron los aplausos en la suite presidencial del Hotel Westwood, Yasmín lo vio con claridad. La mirada de todos había cambiado por completo. Ya no había dudas, burlas ni vacilaciones. Ahora la miraban con genuino respeto y admiración. Wilson estrechó con firmeza la mano de Khalid, con alivio y orgullo invadiéndolo. Tras todos los obstáculos y la tensión, el acuerdo inmobiliario de $5.000 millones finalmente se cerró. Y este éxito significó más que dinero. Destruyó los prejuicios ocultos de la compañía. Dirigiéndose a todo el equipo negociador, Wilson se volvió hacia Yasmín con una voz llena de orgullo y sinceridad. Permítanme agradecerles oficialmente, señorita Yasmín Bennett. Sin su excelencia, su valentía y su perspicacia, no creo que hubiéramos alcanzado el éxito de hoy. La sala estalló en aplausos aún más fuertes. Yasmín sintió un nudo en la garganta por la emoción, pero se obligó a mantener la compostura y ofreció un modesto asentimiento y una sonrisa amable. En la esquina, Turner permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los ojos encendidos de envidia e ira. Sabía que su posición en Pinnacle estaba ahora seriamente amenazada, y la mujer a la que una vez había despedido lo superaba con creces, tanto en título como en el respeto que inspiraba. Sheikh Kelaidid se acercó a Yasmín, su mirada cálida y claramente impresionada. Señorita Bennett, estoy realmente impresionado por lo que ha demostrado a lo largo de estas negociaciones. Nunca imaginé que alguien aquí en Estados Unidos pudiera estar tan profundamente versado en la cultura y las estructuras financieras del Golfo. Hizo una pausa, sonrió amablemente y luego continuó con un tono más serio. Planeo abrir una oficina de representación para el Fondo de Inversión de Abu Dhabi en Estados Unidos y me gustaría invitarlo a ser su gerente senior. Con sus habilidades y comprensión, creo que será un líder excepcional que nos ayudará a expandir nuestra cooperación internacional de la manera más eficaz. Un silencio atónito invadió la sala. No se trataba de una oferta de trabajo cualquiera. Era un puesto de liderazgo poderoso y prestigioso con el que cualquier experto en finanzas internacionales soñaría. Wilson dio un paso al frente, con una expresión brevemente nerviosa antes de recuperar la compostura. Comprendió que si Yasmín se marchaba, Pinnacle perdería no solo un talento excepcional, sino también el símbolo viviente del cambio cultural que se esforzaba por construir. Respiró hondo y habló con suavidad, pero con decisión. Su Alteza, me alegra que tenga en tan alta estima a la señorita Bennett. Me gustaría hacerle una oferta similar aquí mismo. Dirigiéndose a Yasmín, con la mirada seria y sincera, dijo: Yasmín, te ofrezco formalmente un puesto de liderazgo senior en Pinnacle, supervisando toda nuestra división de proyectos internacionales estratégicos. Nos aseguraremos de que recibas una compensación especial con salario y beneficios acordes a tu talento. Yasmín se quedó paralizada por un instante, abrumada por dos ofertas monumentales presentadas casi simultáneamente. Apenas unos días antes, había sido una camarera casi invisible en esta sala, y ahora estaba al borde de la mayor oportunidad de su vida. Turner parecía una piedra en un rincón. Su rostro palideció, sus manos temblaban de furia y desesperación. Comprendió que la rotunda victoria de Yasmín de ese día era su humillante derrota, y no podía hacer nada para cambiarla. Mientras tanto, Sheikh Khaled miró a Yasmín con una sonrisa amistosa y palabras amables. Sé que esta es una decisión importante para usted, señorita Bennett. Pero sea cual sea su elección, confío plenamente en que alcanzará un éxito aún mayor. Wilson asintió. Lo apoyo plenamente. Tanto si se queda en Pinnacle como si se une al equipo de Su Alteza, contará con todo nuestro apoyo. La sala volvió a quedar en silencio, con todas las miradas fijas en Yasmín, esperando su decisión. Respiró hondo y habló con calma, pero con orgullo,
Estoy profundamente agradecida por la confianza y las increíbles oportunidades que me han brindado. Esto es más que un punto de inflexión en mi carrera. Es una prueba de que la capacidad de una persona no se determina por su raza ni sus antecedentes. Me tomaré el tiempo para considerarlo detenidamente antes de tomar mi decisión final. Pero, sea cual sea mi decisión, prometo darlo todo para estar a la altura de esta confianza. La sala estalló en un aplauso entusiasta, una sincera muestra de acuerdo y respeto por Yasmín. Permaneció allí más orgullosa y segura que nunca, consciente de haber logrado una doble victoria. No solo un triunfo espectacular en el acuerdo de $5.000 millones, sino también una profunda victoria en la lucha contra los prejuicios y en la afirmación de su propio valor. Sin embargo, al apagarse los aplausos, Yasmín captó la mirada feroz de Turner, aún fija en ella. Sabía que, aunque hoy era una victoria histórica, la lucha contra gente como Turner estaba lejos de terminar. Sin embargo, su mayor consuelo fue saber que ya no estaba sola en este viaje. Esa mañana, todo el equipo de Pinnacle Investments se reunió en el gran auditorio de la sede central. El suave murmullo se apaciguó cuando James Wilson subió al podio, con rostro solemne y una sinceridad que su personal no había visto en mucho tiempo. Recorrió con la mirada la amplia sala, deteniéndose un instante en Yasmín, sentada en primera fila con una postura perfecta, una mirada brillante pero humilde. Respiró hondo, armándose de valor para decir lo que sabía que tenía que decir. Estimados colegas de Pinnacle, hoy no estoy aquí para celebrar nuestro reciente acuerdo de $5.000 millones, aunque tenemos motivos de sobra para estar orgullosos. Estoy aquí para abordar algo mucho más importante, algo que me ha preocupado mucho estos últimos días. Se hizo un profundo silencio mientras todas las miradas se fijaban en su poderoso director ejecutivo. Wilson hizo una breve pausa y luego continuó con genuina humildad. Debo admitir que tanto yo como Pinnacle Investments en su conjunto hemos albergado profundos prejuicios inconscientes en este acuerdo. Fue Yasmín Bennett, alguien a quien inicialmente pasamos por alto y subestimamos debido a su raza y puesto, quien me hizo comprender esta verdad. Me he dado cuenta de que, aunque desde hace tiempo proclamamos la igualdad y la diversidad como nuestros valores fundamentales, nunca hemos enfrentado ni desmantelado realmente las barreras invisibles que nosotros mismos creamos. Miró directamente a Yasmín, con la voz cada vez más firme. Quiero disculparme públicamente con usted, Yasmín Bennett, y con cualquier empleado de Pinnacle que haya sufrido injusticia debido a prejuicios raciales o de origen. Les prometo a todos que, a partir de hoy, la cultura de nuestra empresa cambiará de verdad. De ahora en adelante, todos aquí serán evaluados únicamente por su capacidad, contribución y mérito real, independientemente del color de piel o la educación. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos entusiastas, una clara señal de que su sentido mensaje había calado hondo. Al fondo, Richard Turner permanecía en un silencio atónito, con el rostro ceniciento y la mirada baja, avergonzado e impotente. Comprendió que la era de prejuicios que había representado estaba llegando a su apogeo. Wilson se giró hacia Yasmín y le indicó que se uniera a él en el podio. Yasmín se levantó, caminando con seguridad entre los aplausos. De pie frente al micrófono, recorrió con la mirada al público, sintiendo una profunda responsabilidad que le inundaba el corazón. Sabía que sus palabras tendrían un peso que la trascendería. Buenos días a todos, comenzó con voz serena y amable, pero a la vez firme. Es un verdadero honor estar aquí hoy, pero no estoy aquí para hablar de mí misma. Estoy aquí para hablar de algo mucho más grande. La sala quedó en completo silencio, todas las miradas fijas en ella. Yasmín respiró hondo y continuó. Durante años, viví a la sombra de los prejuicios y la discriminación. Conozco la amarga sensación de ver cómo mis esfuerzos, habilidades y cualificaciones pasan desapercibidos simplemente por mi color de piel y mi origen. Pero también sé que no estoy solo. Innumerables personas siguen padeciendo lo mismo todos los días. Hizo una pausa,
Su mirada se volvió más dulce pero a la vez más firme. En los últimos días en Pinnacle, he aprendido que el mayor poder para superar los prejuicios no es el odio ni el resentimiento, sino la perseverancia, la valentía y la capacidad de demostrar nuestro verdadero valor. Cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco, y ese valor nunca debe definirse por raza, género u origen. Sus sinceras palabras conmovieron hasta las lágrimas a muchos oyentes, e incluso aquellos que solían permanecer impasibles permanecieron en silencio, con expresiones reflexivas. La voz de Yasmín se hizo más fuerte que nunca. Hoy, me presento aquí en nombre de todos aquellos que alguna vez han sido marginados para afirmar que merecemos un trato justo y respeto. También traigo un mensaje esperanzador. El cambio real es posible si tenemos la valentía de enfrentar y desmantelar los prejuicios que persisten. Que Pinnacle sea un lugar donde la capacidad y la dignidad de cada persona sean verdaderamente reconocidas y honradas. Al terminar Yasmín, el auditorio estalló en un aplauso entusiasta. Wilson se acercó a ella con un tono cálido y decidido. Les prometo que Pinnacle Investments hará todo lo necesario para garantizar que todos los empleados tengan las mismas oportunidades, sin importar su raza, género u origen. Y de hoy en adelante, Yasmín Bennett será el símbolo viviente de ese cambio. Toda la sala se puso de pie en una ovación. Yasmín miró a su alrededor, con el corazón henchido de emoción. En un rincón, Turner se escabulló silenciosamente, cargando con su amarga derrota final. Pero Yasmín comprendió que este momento no era solo su triunfo personal. Era una victoria para todos los que alguna vez han sido discriminados. Una clara señal de que el cambio es realmente posible, siempre y cuando cada uno de nosotros tenga la valentía de alzar la voz y defender su verdadero valor. 6 meses después, en una radiante mañana de primavera, el extenso terreno en el corazón de Manhattan cobró vida como nunca antes. Se había erigido un gran escenario, y miles de invitados, miembros de la prensa e inversores internacionales se habían reunido con gran expectación. El ambiente vibraba de emoción mientras todos esperaban la ceremonia de colocación de la primera piedra de la empresa conjunta de $5.000 millones entre Pinnacle Investments y el fondo de inversión de Abu Dhabi. En el centro de atención se encontraba la doctora Yasmín Bennett. Vestida con un elegante traje azul marino y flanqueada por James Wilson y Sheikh Khayedon de Deis, irradiaba confianza y luminosidad, muy diferente a la camarera de café que antes era ignorada en la sala de juntas del Hotel Westwood. Cuando Wilson se acercó al micrófono, su voz resonó por todo el lugar. Damas y caballeros, hoy es un día muy especial. No solo lanzamos el mayor proyecto inmobiliario en la historia de nuestra compañía, sino que, aún más importante, marca una nueva era. Una era de transformación, igualdad y justicia. Y el símbolo más claro de esa época se encuentra aquí, a mi lado. La doctora Yasmín Bennett. Se oyeron aplausos atronadores, muchos se pusieron de pie, con los ojos brillantes de admiración por Yasmín. Sheikh Khaled ofreció una cálida sonrisa y un cortés aplauso. Su expresión reflejaba orgullo y satisfacción por la mujer que había superado todos los prejuicios para convertirse en una líder tan excepcional. La ceremonia fue un éxito rotundo. Al bajar del escenario, Yasmín recibió innumerables felicitaciones y cálidos apretones de manos de inversores internacionales. Sin embargo, incluso en ese momento triunfal, su mirada se posó en Richard Turner, solo en la distancia. Ya sin poder en Pinnacle, su rostro estaba cargado de decepción y amargura. Yasmín dejó escapar un silencioso suspiro. Esta no fue una victoria personal, sino una profunda lección para cualquiera que aún albergue prejuicios obsoletos. Después del evento, Yasmín entró en su nueva oficina en el piso superior de la sede del proyecto. El espacio moderno y aireado contaba con ventanas de piso a techo con vista al animado horizonte de Manhattan. Mientras estaba sentada en su escritorio, notó una pequeña caja de madera intrincadamente tallada que descansaba sobre la superficie, cuya tapa estaba decorada con elegantes motivos árabes.
Abrió la caja y encontró un bolígrafo dorado de hermosa factura y una nota manuscrita de Sick Khaled. Al levantar la nota, leyó el sentido mensaje en inglés. Juzga a una persona por su valor interior, no por su apariencia exterior. Con profundo respeto y admiración por la doctora Yasmine Bennett, quien nos ha enseñado a todos una importante lección. Conmovida, Yasmine guardó con cuidado el bolígrafo en su caja. Reclinándose en su silla, miró pensativa por la ventana. En ese momento de tranquilidad, reflexionó sobre su trayectoria. Desde los amargos días de repetidos rechazos por el color de su piel, hasta servir café para mantener a su familia, y finalmente, hasta ganarse el reconocimiento y el respeto que merecía hoy. Pero Yasmine también sabía que el éxito de hoy era más grande que ella sola. Era un rayo de esperanza, un poderoso recordatorio para todos los que enfrentan injusticia y discriminación. Puedes superar barreras y prejuicios si crees en tu verdadero valor. Y en la quietud de esa habitación, Yasmine sintió el peso de una responsabilidad aún mayor. Continuaría luchando e inspirando, no solo en Pinnacle o a través de este proyecto de $5.000 millones, sino en escenarios mucho más amplios para que todos pudieran ver el valor de la verdadera igualdad, la justicia genuina y el potencial ilimitado de cada persona. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y sintió una oleada de paz interior y fuerza. Al abrirlos de nuevo, no había rastro de duda, solo una convicción inquebrantable en el camino por delante y en el cambio positivo que podía generar. En algún lugar, innumerables personas como ella esperaban la oportunidad de ser vistas y respetadas por quienes realmente son. Desde ese momento, Yasmine supo que su misión era forjar un nuevo camino, guiando a otros fuera de las sombras del prejuicio hacia la luz que merecen. Yasmine se levantó y se acercó a la amplia ventana, con el rostro iluminado por la confianza y la esperanza. Al mirar el futuro que se extendía ante ella, sonrió, comprendiendo que hoy no era solo su nuevo comienzo, sino el punto de partida para un cambio transformador y de gran alcance. Un cambio que, según ella, se extendería por todo el mundo, creando un lugar más justo para todos. ¿Qué opinas de la inspiradora trayectoria de la doctora Yasmine Bennett? ¿Alguna vez has presenciado o vivido una situación como la suya en tu trabajo o en tu vida? Comparte tus opiniones y experiencias en los comentarios. No olvides darle a me gusta. Comparte esta historia con tus amigos y familiares para difundir el mensaje de justicia e igualdad. Y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias significativas. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.